ahí inmediatamente cuando se produce el término de esta reunión, sino que un rato después en la oficina del presidente electo se entregaron esas declaraciones y ahí estuvo Guillermo San Martín, que nos va a contar precisamente qué ocurrió en ese lugar. Guillermo. Hola, Guillermo. Hola Patricia, Humberto, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Contarles que por el momento se mantiene acá en la denominada moneda chica el presidente electo José Antonio Kast con algunos de los miembros de su futuro gabinete. Lo más probable es que analizando los caminos a seguir, luego que además de lo que fue este abrupto término del encuentro que se iba a sostener con el presidente de la República, Gabriel Boric, y parte de los miembros de su gabinete, esto también ha derivado en que se ponga término a lo que son las relaciones para el traspaso del mando, y eso implica que se deban adoptar una serie de medidas para poder ir recopilando la información necesaria tanto de los ministerios como también de la propia presidencia, y eso lo ha anunciado durante la presente jornada el propio presidente electo José Antonio Kast. Aclarar también que dentro de los aspectos que dio a conocer el presidente electo José Antonio Kast en medio de este punto de prensa que se realizó a eso de las 11 de la mañana, con posterioridad a que se trasladara desde La Moneda hasta la oficina del presidente electo, él plantea principalmente que si bien se realizó esta llamada del 18 de febrero en la que aborda distintos temas con el presidente de la República, Gabriel Boric, entre ellos se le enuncia, él es enfático en manifestar que solo se le enuncia lo que es este problema que se habría suscitado con la posibilidad de la habilitación de un cable subterráneo submarino, más bien, que conectaría a Chile y China y que habría generado algunos aspectos de reclamo por parte de los Estados Unidos con las sanciones ya por todos conocidas. Esta situación, según el presidente electo, no fue suficiente, no es toda la información que se requería respecto y lo que habría dado a entender el presidente Gabriel Boric en una reciente entrevista, y es por eso que él, al llegar al Palacio de la Moneda, lo primero que hace, antes incluso de partir la reunión con el presidente en ejercicio, es manifestarle la necesidad de que aclare sus dichos en términos de lo que es la información que se le habría traspasado sobre esta posible habilitación de este cable subterráneo entre Chile y China, puesto de que solo se habría entregado antecedentes superficiales, que se estaba en proceso de análisis de lo que iba a ser esta conexión digital, y que además al mismo tiempo no se habría establecido antecedentes respecto a las eventuales sanciones que se estaría aplicando por parte de los Estados Unidos. Más bien se señala que habría ciertos conflictos, y también hay un énfasis que se señala en términos de lo que se expresa por parte de José Antonio Kast en la línea de que incluso los días previos a lo que fue este llamado del 18 de febrero hubo un encuentro el día 13 de febrero, 5 días antes, entre el ministro de Transportes con el futuro ministro de esta misma cartera, y que en esa instancia no se le habría entregado ningún antecedente respecto a esta controversia en torno a este cable submarino. Más bien se habrían abordado otras temáticas respecto a lo que es el transporte público, sin embargo no específicamente en torno a esta materia, lo que tampoco habría ocurrido en esta llamada, sino que más bien lo que señala José Antonio Kast es que solo se le habría mencionado de forma superficial algunos antecedentes respecto a lo que se estaba generando en torno a esta controversia con los Estados Unidos. Pasemos a revisar precisamente qué es lo que aclaró a este respecto el propio presidente electo José Antonio Kast. El día 18 de febrero recibe una llamada del presidente, concordaba a través de nuestros jefes de gabinete, como siempre se lo señalé al presidente, ya que los estilos de manejar las relaciones son algo distintos. Él tiene siempre un llamado directo y personal a cada una de las autoridades. Yo trato de ir priorizando de una manera distinta el accionar del día, y a través de su jefe de gabinete se contacta con mi jefa de gabinete, acordamos el horario para conversar. No sé si es previo o ya habiendo llegado a Rapa Nui. Y se ha dado en estos días una especie de controversia respecto de lo que es informar y lo que yo diría lo que es enunciar. Y en principio la conversación iba a versar sobre el tema de la niñez. Durante la conversación se abren los temas y finalmente me esboza una situación compleja respecto de lo que es el denominado cable y de algunas situaciones complejas que se estaban dando producto de conversaciones que había tenido él y al parecer otras autoridades que no me menciona respecto de la posición que tiene en esta materia el gobierno de Estados Unidos. Como les digo,
fueron temas que se enuncian respecto de estas 4 situaciones. Claro, es interesante porque en algún momento tratan de exponerle como argumento que el ministro Elizalde habría dicho esta conversación habría durado más de 15 minutos, 16 minutos, donde conversaron de distintos temas, y después el propio presidente electo, Guillermo, dice que bueno que me dice el tiempo de duración de la llamada, porque primero dijo las preguntas clásicas de cómo está, cómo le ha ido, etcétera, y después de eso hablamos 4 o 5 temas, entonces dice no da el tiempo para profundizar o ahondar en cada uno de esos temas, por lo que intenta dejar en claro que el tópico particular de este cable submarino de conectividad entre Chile y China sería un tema que se trató de forma somera, digamos, no en profundidad. Exactamente, y esa es la observación que hace José Antonio Kast respecto a la aclaración que le exige al presidente de la República, Gabriel Boric, que él no habría tenido todos los antecedentes sobre lo que era la controversia generada en torno a este cable submarino que conectaría Chile y China, sino que más bien se le habría comentado que existiría algunos aspectos de conflicto a propósito de las quejas que se habrían manifestado por parte de los Estados Unidos, pero más bien respecto también al estado de la situación que se encontraba este proyecto, y no se habría profundizado más allá en términos de las decisiones que se estaban adoptando, tampoco de que había un decreto que se había firmado y que con posterioridad se supo que se retrotrajo esa decisión. Entonces, todas estas materias son las que de alguna manera exigía José Antonio Kast que se aclarasen por parte del presidente en ejercicio, Gabriel Boric, y eso fue lo que obviamente gatilló en que en definitiva no se realizara el encuentro que estaba concretado para la presente mañana en el Palacio de la Moneda, y eso también derivó en que José Antonio Kast decidiese retirarse del Palacio de Gobierno para posteriormente trasladarse hasta la oficina donde se encuentra la denominada moneda chica para posteriormente dar este punto de prensa. Si bien reconoce que existió esta llamada, como insistimos, lo que se señala es que tan solo se le enunció que estaba en tratativas de este proyecto y algunos conflictos que se estaban generando por parte de los Estados Unidos. También, entre los aspectos que ha enfatizado José Antonio Kast durante la presente jornada es que él no recibió ninguna otra llamada por parte del presidente Gabriel Boric, y que si bien él ha señalado que trató de comunicarse con posterioridad cuando él se encontraba en Isla de Pascua, también intentó de alguna forma retomar los diálogos con el presidente electo, estos nunca se concretaron, y ahí él hace una observación por cuanto que él señala que pudo haber recibido algún tipo de llamada que aparecía como desconocida en su teléfono celular y que él no suele contestar este tipo de llamadas, y además advierte que si era tan urgente la necesidad de comunicarse por parte del presidente en ejercicio con su persona en lo particular, también podría haber seguido otros caminos, como lo es poder comunicarse con alguno de sus ministros, con alguno de sus asesores en comunicaciones. Sin embargo, eso no habría ocurrido según la versión que entrega José Antonio Kast. Y de esta manera entonces también se toma otra medida aún más radical, que es incluso poner fin a las relaciones respecto al traspaso de la información tanto de la presidencia como también de los distintos ministerios. Desde hoy en adelante, según lo que señala el presidente electo, no va a haber más diálogos entre las partes, se va a buscar la información que sea necesaria a través de informes que sean entregados a distintos parlamentarios de su sector respecto al estado de las finanzas públicas, al estado de los distintos ministerios, también a través de organismos de transparencia, para de alguna forma ir ordenando lo que va a ser la tarea de llegar al poder el próximo 11 de marzo, de asumir en las distintas carteras, e incluso se ha designado que el ministro de Interior, el futuro ministro de Interior, Claudio Alvarado, tenga la misión de poder ir recopilando estos antecedentes junto a otros ministros para de esa manera poder facilitar lo que va a ser ya el cambio de mando definitivo que se va a producir el próximo 11 de marzo. Pero pasemos a revisar precisamente cuál es la aclaración que hace el propio José Antonio Kast respecto a estos eventuales llamados que habría realizado el presidente en ejercicio, Gabriel Boric, para insistirle sobre esta materia, sobre la situación del cable submarino entre Chile y China, y también respecto al término de las relaciones con el actual gobierno. Pasemos a revisar esas declaraciones. El presidente, como le digo, resuelve situaciones en el instante, en la reunión, toma el teléfono y llama a una autoridad, a otra autoridad, a otra autoridad. Yo tengo un estilo distinto. Yo cuando estoy en una reunión voy recogiendo las observaciones y después veo si corresponde que yo me comunique o le pida a alguien que haga la gestión. El presidente, yo no sé si es solo en el caso mío, pero tiene un número desconocido. O sea, cuando a uno le suena el teléfono del presidente, no dice presidente Boric llamando.
Yo, como ustedes me conocen, en general no contesto números desconocidos y no contesto todas las llamadas, y muchas veces les digo, mándeme un WhatsApp. No tengo ningún WhatsApp del presidente. Y en base a todo esto, más el corolario de la reunión de hoy día, donde yo en la reunión privada inicial le solicito al presidente una aclaración de sus dichos para que no quede duda de lo que se conversó en ese día 18 de febrero, es que le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando. Y en adelante, de aquí al 11, de aquí en pocos días, nos vamos a seguir preparando, trabajando en lo que va a ser la recepción del gobierno. Claro, a ver, son varias las dudas que van surgiendo. Guillermo, la impresión con la que quedé cuando escuché toda la conferencia del presidente electo es que finalmente se pone fin a esta reunión, pero no solamente por este tema del cable submarino, sino que él amplía el tema, ¿no? Habla que sería en general otras situaciones, dice él, de falta de información, que todo eso habría llevado a que se suspendiera. Y ahí surge la otra duda. Entonces, ¿para qué se agenda o se concreta esta reunión si es que finalmente habían estas diferencias que impidieron que se desarrollara por más tiempo? Eso por un lado, y también si es que hay detalles, ¿va a hablar alguien más el día de hoy en la oficina del presidente electo? Pensando en las dudas que también que van quedando. Y que el futuro ministro Alvarado fue el que salió ayer a decir que el presidente Kast electo no había tenido esta información, digamos, que no habían conversado el tema. Claro, respecto a lo primero, hay que señalar que incluso el presidente electo José Antonio Kast habló de falta de transparencia en el traspaso de la información y dejando abierta la posibilidad de recurrir a todo tipo de acciones en caso de que se observen irregularidades, que haya algún tipo de posible ilícito que se haya cometido en la justificación de algunos recursos en distintas carteras, y eso ya habla del tenor que van a tomar las relaciones de ahora en adelante a propósito de esta determinación de poner fin a las relaciones con el actual gobierno. Y esto también señala al presidente electo, es un antecedente más que se suma a lo ocurrido durante la presente jornada, en el sentido de pedirle al presidente de la República que aclare sus dichos respecto al conocimiento que habría tenido en su momento José Antonio Kast sobre este proyecto del cable submarino más bien entre Chile y China. Y esa situación es la que, según se señala por parte del presidente electo, habría sido la gota que rebasó el vaso y que habría tomado ya entonces la decisión de poner fin a las relaciones. Respecto a la posibilidad de que haya una nueva vocería o que algún ministro se refiera, acá en la oficina del presidente electo es lo que estamos esperando. Sin embargo, han salido algunos desde el interior de la casona ubicada acá en Calle La Gloria, sin embargo, ninguno ha dado declaraciones, así que estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir dentro de los próximos minutos, a ver si alguno de los ministros tiene la posibilidad de entregar mayores antecedentes respecto a esta situación en particular, si es que había algún tipo de interferencia, algún tipo de dificultad para el traspaso de la información que haya también sumado a antecedentes para poder tomar esta resolución final por parte de José Antonio Kast de romper las relaciones con el actual gobierno. Claro, quedamos ahí muy atentos. Guillermo nos avisa si es que surge alguna otra información, pero vamos a seguir en este tema. Así es, nos vamos al Congreso de la región de Valparaíso. Roberto Carrasco nos va a contar cuáles han sido las reacciones de los parlamentarios durante esta mañana después de esta fallida reunión. Roberto, ¿cómo estás? Hola Humberto, Patricia, gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Claro, han sido declaraciones cruzadas, intercambiadas por parte de los parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputadas y Diputados como también del Senado. Comentarles además que en estos precisos momentos, en estos instantes, están los dos ministros. Hablamos de Alberto Van Claveren, ministro del Exterior, el canciller, y también lo que respecta a Juan Carlos Muñoz, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, quienes están en la Comisión de Transportes en estos momentos en la sala número 1 del Senado, y posteriormente también en la tarde van a estar en la Cámara de Diputadas y Diputados entregando más declaraciones. Algo que ya hizo durante la jornada ayer el ministro Muñoz en lo que respecta a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputadas y Diputados, entregó su versión, explicó también con una diapositiva lo que había ocurrido respecto a este procedimiento, a este proceso, y posteriormente entonces respondió preguntas, algo similar a lo que va a ocurrir durante esta jornada en el Senado. También comentarles respecto a las declaraciones cruzadas que yo les decía, claro, por una parte
Dicen desde el actual oficialismo que ha mentido el presidente Kast y que eso genera complicaciones con respecto a las conversaciones que se puedan llevar a cabo desde el próximo periodo, desde el 11 de marzo, mientras que desde la actual oposición han defendido a José Antonio Kast y dicen que falta mayor claridad, hay mucha confusión respecto a los datos que se han entregado. Vamos a escuchar en primera parte declaraciones tanto del Frente Amplio como del Partido Republicano, quienes esto comentaron una vez conocido ambas posturas, tanto el presidente Boric como del presidente Kast. Bueno, el presidente electo José Antonio Kast lleva 12 años mintiéndole a Chile, ha llegado al poder en base a la desinformación reiterada y sistemática y hoy día ha cruzado un nuevo límite. Le ha planteado al presidente de la República que mienta para favorecer su propia imagen ante todo el país, y esa es una situación que no solo es inaceptable, sino que también pone una alerta respecto a cómo viene el futuro para Chile, donde la desinformación, la mentira sistemática se ha erigido como una forma de hacer política. Aquí se ha entregado información amañada, aquí no ha habido sinceridad por parte del gobierno e incluso se les ha pillado en estos procesos de traspaso de información respecto a antecedentes que no cuadran. Acá en lo particular, respecto a la situación con el cable chino, es evidente a todo el mundo que ha habido un actuar concertado. Es evidente. Entonces, claramente es un problema cómo estamos acercándonos al 11 de marzo. Es lamentable. Es una cuestión inaudita que no se había visto antes y nosotros lo lamentamos mucho, pero queremos señalar con mucha claridad que aquí la responsabilidad radica completamente en el presidente Gabriel Boric, en su equipo. Ellos son los que tienen que sincerarle al país lo que está ocurriendo y cómo están entregando el Estado. Bueno, ahí están algunas declaraciones, Roberto. Sí. Perdón, te escuchamos. Sí, Toti. No, te iba a preguntar. No, yo te comentaba anteriormente que ahí escuchábamos las declaraciones respecto a esta situación. Comentarles que en estos momentos, yo les decía anteriormente, están los dos ministros actualmente en el Congreso Nacional, acá en el Senado. Más tarde lo van a hacer en la Cámara de Diputadas y Diputados. Son parte de las declaraciones también que hemos ido escuchando durante esta jornada. Durante la mañana no estaba todo bien clarificado, sobre todo después de que habló el presidente electo en relación a lo que había ocurrido y lo que había sucedido. Posterior a eso, un par de minutos después, habló el Partido Republicano, que escuchamos anteriormente al diputado Luis Sánchez, y luego lo hizo entonces también, por ejemplo, el presidente de la UDI. Vamos a escuchar también más declaraciones en relación a esto, respecto a lo que han comentado los parlamentarios de la situación. Hay que recordarles también, y han hecho mucho énfasis respecto a la situación que va a ocurrir el próximo 11 de marzo, faltan solamente 8 días, y en ese sentido también hay preocupación del cambio de mando. Dicen que ha sido el más tenso, incluso más que el traspaso de la dictadura a la democracia. Los escucho, muchachos. Sí, Roberto, tengo una duda, o sea, dos dudas en realidad. Una es precisamente qué transmiten allá los parlamentarios sobre cómo va a ser el día del cambio de mando, considerando todas estas tensiones que se están y que estamos habituados a un cambio de mando republicano en el sentido de tranquilo, claro, respetando la ceremonia, la institucionalidad, etcétera. Eso dentro de todo se ha mantenido. Entonces, esto aquí, claro, provoca un cambio importante. Y si es que también alguien ha expresado alguna preocupación por el tema más de fondo, más allá de lo político, de qué es lo que pueda ocurrir con este cable. Lo digo porque el día de hoy aparecían algunas informaciones de que en Perú estarían interesados en hacerse cargo de este tema, de recibir ellos este cable para mejorar. Si Chile no nos quiere, claro, vamos nosotros. para acá. Exacto. Sí, respecto a lo último, Pati, Humberto, la verdad es que ellos, en este caso los parlamentarios, han solicitado más antecedentes. De hecho, no descartan la presentación de una comisión investigadora para que pueda revisar los antecedentes respectivos y ver qué es lo que puede ocurrir. De hecho, el ministro Muñoz, en estos momentos, como yo les comenté anteriormente, está entregando el parecer del gobierno y también está explicando en detalle de qué trata este proyecto en sí, para que los diputados y los senadores puedan tener los antecedentes respectivos y así poder también tener una confirmación de un lineamiento
argumento o en alguna postura respecto a aquello. Y en relación a la primera pregunta que me hacías, claro, lo que se espera es que pueda haber una cierta calma, ojalá retomar las negociaciones, las conversaciones y también obviamente el traspaso de información por parte del actual gobierno con el gobierno entrante, es lo que se espera, pero como yo les mencionaba anteriormente, la situación se ve compleja, sobre todo pensando en que los parlamentarios han dicho que falta información por parte de la actual oposición y desde el oficialismo dicen que José Antonio Kast está mintiendo. Entonces, las posturas y las relaciones se complejizan un poco más respecto a estos días pocos, que faltan prácticamente una semana, 8 días para que pueda haber este cambio de mando. Vamos a escuchar más declaraciones. Como yo les comentaba anteriormente, habló el presidente de la UDI y también hablaron desde el Partido Socialista. Esto fue lo que comentaron. Bueno, estamos ante la primera mentira del gobierno de José Antonio Kast sin que éste haya asumido. Por un lado, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, señala que el gobierno electo no tenía conocimiento del proyecto del cable chino, pero sin embargo el presidente electo, el presidente Kast, en esta jornada, reconoce que el 18 de febrero el presidente Boric le comentó acerca de esta situación en el llamado telefónico que sostuvieron. Yo creo que el presidente Kast fue electo por los chilenos y chilenas para representar y defender los intereses de los compatriotas nuestros, no y en ningún caso para ser el espinita de Donald Trump. Lo que ocurrió hoy día es lamentable. Es lamentable que el presidente Boric no haya querido aclarar los dichos de ayer. Y la razón es muy simple. No se puede tener verdadero y fructífero diálogo político, parto de nuevo. No se puede tener verdadero y fructífero diálogo político si se tergiversa en público lo que se habla en privado. El presidente Boric rompió con ese código al comentar una conversación privada tergiversando su contenido. Y en ese sentido, no tiene ningún sentido que las conversaciones continúen, porque las confianzas se rompen. ¿Quién garantiza que el presidente Boric no iba a hacer exactamente lo mismo mañana respecto de la conversación que iban a sostener hoy? Bueno, es interesante ahí la pregunta, ¿no? Si se tergiversa en público lo que se dice en privado. Aquí quedó claro también la propuesta, o más bien dicho, el punto que hace el presidente electo, donde dice es distinto informar que enunciar. Y ahí habla a propósito de profundizar en este tema, que además es una materia que ahora todos están buscando más información, quieren hacer una comisión, pero lo cierto es que se viene hablando de este cable chino hace mucho tiempo, que se transformó, por supuesto, en un problema político, porque tiene que ver con tecnología, tiene que ver con tener una conexión directa para bajar, disminuir la latencia, para que los datos lleguen más rápido respecto a nuestro país y China, porque la gran mayoría de los datos que llegan hacia Asia tienen que pasar por Estados Unidos o por Europa. Ahí la polémica. Y ahí entra Estados Unidos y se transforma en un tema que no tiene que ver con tecnología, sino que tiene que ver con la esfera política. Roberto, y también llama la atención, te queríamos preguntar, si es que ningún parlamentario del próximo oficialismo, de la actual oposición, sabía que esto iba a ocurrir en la moneda, sabía que el presidente electo iba a ir, iba a plantear una pregunta y luego iba a hacer una reunión fallida, porque da la sensación de que esto estaba, no sé si preparado, pero cuando él dice que no es solamente por el tema del cable chino, sino que hay otros temas también en la palestra que son los que generan desconfianza, da la sensación de que, bueno, él sabía lo que iba, para qué iba si sabía que iba a ser una reunión fallida. Es una muy buena pregunta, Humberto, respecto a si se sabía o no lo que iba a ocurrir durante esta jornada. Ayer estuvimos reporteando durante todo el lunes, todo el día, respecto a lo que iba a ocurrir durante este día martes, respecto a esta reunión. Finalmente no hubo ningún indicio de que pudiese ocurrir esto y en ese sentido también todos coincidían, tanto de la oposición como el oficialismo, de que esto tenía que llevarse de la mejor manera posible, poder conversar, poder traspasar la información por parte de los distintos ministerios y también de los presidentes, tanto electo como el presidente actual Gabriel Boric, y en ese sentido entonces para todos causó una sorpresa. De hecho, cuando llegamos muy temprano por la mañana acá al Congreso Nacional estaban todos sorprendidos de lo que había ocurrido y de esta reunión bastante corta que duró cerca de 20 segundos. Para finalizar, muchachos, se les cuento que se espera que a eso de las 14 horas finalice la comisión que está en estos momentos sesionando acá en el Senado, y es ahí donde va a hablar el canciller Alberto Van Klaveren respecto a esta situación y los antecedentes nuevos que hemos conocido. Claro, nos quedan pocos días, estamos
estamos a 3, esto va a ser el 11, el cambio de mando, y independiente de esto, ya empiezan las declaraciones para tratar de volver a tender puentes. Nuestra mano está tendida, dice el presidente Boric. Vamos a ver también qué es lo que se habla acerca de este tema en la oficina del presidente electo, porque lo cierto es que Chile ha demostrado una tradición de cambios de mando que son respetando la democracia, con el talante republicano, ¿no? Hay que ver si es que se puede llegar a algún término, algún acuerdo para que este caso no sea la excepción. Claro. Cambio de mando en sí. Roberto, vamos a seguir muy atentos frente a lo que ocurra en el Congreso también, y tanto en La Moneda como en la oficina del presidente electo, así que cualquier información volvemos contigo, que estés muy bien.